Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, ante anuncio del gobierno de suspender de manera gradual las exoneraciones fiscales, empresarios reaccionan molestos. Hay regímenes que tienen más de 50 años y hay más de 4.000 empresas. Sin embargo, un dato importante es que en Honduras hay 393 empresas que tienen utilidades por que tienen ingresos arriba de los 500 millones de lempiras. Respeten al sector privado. Son los que generan empleo. ¿Dónde viven? Si todavía les suda la sangre por lo que ocurrió hace 12 años, ya están en el poder, ya dejen de hablar tonteras y pónganse a trabajar. Temblor de magnitud 5.9 sacude al territorio nacional y genera zozobra en pobladores del litoral atlántico. En noticias internacionales, visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán dispara las tensiones entre Estados Unidos y China. Buenas noches, Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde Tegucigalpa, Honduras. Esto es 11 Noticias, emisión estelar. Por motivos de salud no está mi compañera Andrea Hernández. De inmediato, nuestro segundo bloque de titulares. Diputado Tomás Zambrano niega que estén en su poder ganado incautado al ex jerarca policial Ricardo Ramírez del CID. Más de 1.300 millones de dólares en divisas dejan exportaciones de café. Esto y más. A continuación, en 11 Noticias, emisión estelar. Bien, hay varios temas importantes esta noche, enfrentados hoy fuerte, representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Llámenme Alexander, que me traiga una revista que emitió el gobierno ahí voy a leer algo. Pues fuertes declaraciones de los miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada contra las actuales autoridades del gobierno de la República. ¿Y qué ha desatado todo esto? Las autoridades del Servicio de Administración de Rentas han anunciado que de forma gradual se van a eliminar las exoneraciones fiscales. Víctor Valladares tiene la nota. De forma gradual serán eliminadas las exoneraciones fiscales, advierten las autoridades del Servicio de Administración de Rentas, y solo quedarán vigentes las que realmente benefician a la población. La orden es revisarlos, diagnosticarlos, racionalizarlos y eliminarlos progresivamente, precisamente porque la existencia de los regímenes fiscales, como queda de manifiesto en los informes que ayer hicimos públicos del Fondo Monetario Internacional, hacen del sistema tributario hondureño un sistema ineficiente, poco suficiente, complejo y muy difícil de administrar. De acuerdo a las cifras, son unas 4.000 empresas en Honduras acogidas a este beneficio. De ellas, un pequeño porcentaje paga ciertos tributos, el resto gozan de su totalidad de este beneficio. Sin embargo, todos los años registran millonarias utilidades. Hay más de 18 regímenes fiscales. Hay regímenes que tienen más de 50 años y hay más de 4.000 empresas. Sin embargo, un dato importante es que en Honduras hay 393 empresas que tienen utilidades que tienen ingresos
arriba de los 500 millones de lempiras. Hay 393. De estas 393, el 38% no pagan impuestos. Para economistas del Foro Social de la Deuda Externa, el problema no es las exoneraciones como tales, sino la forma en que se han concedido. Puede concluir que llega a decir que hay unas prácticas abusivas de parte de las exoneraciones fiscales y que en algunos casos, si se eliminaran progresivamente, aportaría a la recaudación tributaria, aportaría a la equidad tributaria, pero sobre todo disminuiría ese sistema tributario ineficiente que tenemos en estos momentos. Se estima que el Estado de Honduras deja de percibir unos 45.000 millones de lempiras anuales al conceder estos beneficios fiscales. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Bueno, miren, así construimos la victoria, dice esto. Una revista que emitieron las autoridades del actual gobierno, Poder Popular. Ahí, perfecto. Bien, entonces, aquí atrás, voy a leer esto. Está enfrentado el gobierno y los empresarios. Hoy hemos buscado a algunos empresarios, ya no quieren hablar de lo que ya les voy a presentar, pero aquí dice, la conspiración transnacional que culminó con el rompimiento del orden constitucional y mi derrocamiento es el mayor acto de corrupción, asociación ilícita, organizada, ejecutada por políticos, militares, diplomáticos, empresarios, religiosos y organismos de inteligencia con la finalidad de asegurar sus negocios, concesiones, capital privado. Interrumpieron el proceso de integración de América Latina, destruyendo la consulta popular de la cuarta urna, instaurando una dictadura que secuestró el Estado sin importar, sacrificar, perseguir y asesinar miles de personas y familias. Y miren quién firma, Mel Zelaya, coordinador de Libre y actual asesor presidencial. Pues hoy los empresarios han reaccionado molestos por esta decisión del gobierno de suspender de manera paulatina los beneficios fiscales. Víctor. Respeten al sector privado. Son los que generan empleo. ¿Dónde viven? Si todavía les suda la sangre por lo que ocurrió hace 12 años, ya están en el poder, ya dejen de hablar tonteras y pónganse a trabajar. El malestar fue evidente en la representación de la iniciativa privada luego del anuncio del gobierno de iniciar una revisión de las exoneraciones fiscales. Si alguien usó indebidamente la exención o la exoneración, que lo exhiban, pero que digan con nombres, pero que no involucren a todo mundo, porque no es correcto. A eso nos referimos. Que los dejen trabajar para generar el empleo que tanto necesita el país fue el otro llamado que hizo el director ejecutivo del COEP. Nosotros no pedimos tampoco que nos aplaudan, pero que los dejen trabajar. Eso es lo único que le pide el sector privado, que lo dejen trabajar. Las exoneraciones y las exenciones tienen que ser revisadas, supervisadas por el Estado, no son por el propio sector privado. Nosotros hacemos nuestra propia conducta de análisis. De acuerdo a las estimaciones de la empresa privada, más de un 50% de las exoneraciones fiscales vigentes son destinadas a productos y servicios que son esenciales en la demanda de los ciudadanos. Hay un decreto que exonera la canasta, 232 productos de la canasta básica. Se exoneran los servicios públicos de energía, de telefonía y otras cosas. Se exoneran las medicinas. Los representantes de los empresarios además la arremetieron en contra de algunos funcionarios de gobierno. Son desatinadas las expresiones de algunos funcionarios del gobierno, porque lejos de atraer las inversiones y que las empresas vengan o los empresarios nacionales quieran seguir invirtiendo, más bien pareciera que quieren alejarlas. Nos parece impertinente lo que se dijo el día de ayer. No se dijo toda la verdad. Han mentido y por eso confunden los conceptos jurídicos
fiscales, porque no estudian, porque no analizan. Pueden tener 50 años de ejercicio profesional y parece que no estudiaron. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. El director del COEP, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el señor Armando Urtecho, ha dicho que estos del gobierno lo que hacen es alejar la inversión tanto de los empresarios hondureños como de los extranjeros. También les ha dicho a los del gobierno, el señor Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que dejen de decir tonterías, que si les suda la sangre por lo que ya pasó. Y aquí dice Mel Zelaya, una dictadura que secuestró el Estado sin importar sacrificar, perseguir y asesinar a miles de personas y familias. A una relación de lo que dijo don Armando, dijo pues que dejen de decir tonteras, que si todavía les suda la sangre por lo que pasó. Pero Mel Zelaya aquí dice que miles de personas y familias fueron perseguidas y muchos murieron producto de todo eso. Así está la situación entre el gobierno y la empresa privada. Por cierto, mañana tenemos un foro sobre eso. Hemos llamado a las autoridades del COEP. El licenciado Carlos Medrano muy gentilmente nos habló con nosotros y nos dijo que ya los del COEP no se van a referir a eso. Pero mañana voy a repetir lo que ha dicho don Armando Urtecho bueno, dijo que estudien, les dijo a los del gobierno, que no saben nada de entender. Y que nombren con nombre y apellido a quienes se han favorecido. Por otro lado, siempre en este tema, el presidente del Partido Liberal de Honduras, estoy hablando de Gianni Benjamín Rosenthal, abogado de profesión, pidió a las autoridades del gobierno prudencia con el manejo de temas de las exoneraciones fiscales, porque este tipo de aseveraciones no trae nada para el país, más bien aleja la inversión existente y ahuyenta la que podría Yo creo venir. que no pueden echarlas a todas al mismo costal, ¿verdad? Porque hay empresas que requieren de esas exoneraciones para poder competir. Veamos, por ejemplo, las empresas maquiladoras de ropa allá en la zona norte o las empresas maquiladoras de piezas para vehículos en la zona norte. Esas empresas tienen exoneraciones, ya sea que se vayan para Guatemala, para El Salvador, para Nicaragua, para República Dominicana, para Haití, o vengan a Honduras o vayan a México. En todos esos países hay las mismas exoneraciones. En el momento mismo en que Honduras quita esas exoneraciones, esas empresas se trasladarían a uno de esos otros países que sí les da las exoneraciones. Entonces, esas son exoneraciones que hacen a Honduras más competitiva y que le permiten a Honduras poder atraer a ese tipo de empresas. Y Honduras pues no tiene ningún interés en perder esos empleos, más de 200,000 empleos que dependen de esas exoneraciones. Entonces, esas exoneraciones de ese tipo, que son las que permiten que esas empresas existan en este país, tienen que separarlas. Y luego ver qué queda ahí y ver si el resto de las empresas que están ahí realmente merecen o no merecen esas exoneraciones. En este momento no nos podemos dar ese lujo, abogado, tomando en cuenta de que el país requiere empleo. Mire, en la zona norte, por ejemplo, en el corredor entre San Pedro Sula y Choloma, trabajan 150,000 personas en ese corredor. Y nosotros vemos a diario cuando nos movemos por esa carretera la gran cantidad de buses que van hacia esas maquilas llenas de trabajadoras y trabajadores que van a recibir su salario. Y algunas fábricas son tan grandes que han tenido que cambiar la hora de ingreso, porque una fábrica por sí sola crea una congestión ahí en esas autopistas. Entonces, si nosotros, imagínense cuántos puestos genera una empresa de esas que crea una congestión, ¿verdad? Y si le quitan las exoneraciones y decide irse, entonces esas empresas obviamente van a eliminar todos 15,000, 10,000, 8,000 puestos de trabajo que genera cada una de esas empresas. En la zona norte del país también los empresarios se han pronunciado sobre esta medida del gobierno de suspender las exoneraciones fiscales. José Bonilla. Las reacciones recientes del presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada este día también tuvo réplica en los sectores económicos en San Pedro Sula. El empresario Martín Chica señala que este es el momento para llamar a un diálogo entre el gobierno central y el empresariado, ya que debe imperar el amor al país. No se trata de satanizar, como escuché hoy, al sector privado, ni tampoco se trata de satanizar a un gobierno. Al contrario,
es responsabilidad de ambos sectores el diálogo franco, los planes de trabajo para encontrar los puntos de coincidencia y mover la agenda nacional hacia adelante en términos de economía y desarrollo social. Por su parte, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés asegura que debe existir una revisión profunda de las exoneraciones dadas a algunas empresas y que el gobierno de la República no debe olvidar que este tipo de incentivos vienen a dinamizar la llegada de nuevas inversiones y hacer a Honduras competitivo en comparación a los países del Istmo. Hay que tener siempre esa precaución de que nosotros no estemos generando más dificultades y que finalmente esta inversión simplemente se va a ir a Guatemala o El Salvador. Justamente hemos visto cómo tanto Panamá como Guatemala, República Dominicana, su inversión directa extranjera ha estado incrementando considerablemente en los últimos años y en el caso de Honduras lastimosamente más bien ha venido en decrecimiento. Para el también empresario sanpedrano Raúl Peña, este tipo de debate pareciera ser una excusa y una presunta guerra directa al empresariado nacional. Ahora venir a querer echarle la culpa a acciones que se dieron en otros gobiernos, yo creo que es una excusa. Mira, hay una guerra directa contra la empresa privada y lo peor es que no están haciendo nada ellos para decir que nos podemos apoyar en una nueva solución que están presentando. Para 11 Noticias, José Bonilla. Por otro lado, los empresarios del rubro de la construcción están bien preocupados porque en este momento tienen parados varios proyectos porque está escasa la mano de obra y aseguran que muchos jóvenes que antes se dedicaban a trabajar de albañiles o ayudantes han preferido irse para los Estados Unidos. La escasez de mano de obra, calificada sobre todo por la emigración hacia el país del norte. Me refiero a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas, etc. Eso afecta enormemente. Número 2, es el espiral inflacionario de los insumos de la construcción, que a través del incremento de combustible, eso ha generado costos muy fuertes para los insumos de la construcción. Número 3, también la burocracia muchas veces en los que son las licencias ambientales, los permisos de construcción, tanto de los gobiernos locales como la municipalidad, como el gobierno central, atrasan totalmente la inversión. Eso detiene efectivamente la generación de empleo que demanda en este momento el país. Y Víctor Valladares nos informa que más de 1.300 millones de dólares en divisas están dejando las exportaciones del café. Unos 1.345 millones de dólares en divisas dejan las exportaciones de café al país a 2 meses para que finalice la presente temporada exportadora del aromático. Volumen hemos bajado, pero en generación de divisas ha crecido alrededor de un 30% comparado con el año anterior. Actualmente en el mercado internacional el mercado ha estado rondando entre los 200 y 215 dólares más o menos. Eso es por café verde o café oro puesto en Nueva York. Sin embargo, a los representantes del sector productivo de este grano les preocupa la caída en volumen de lo cosechado y exportado el presente año, que podrá superar el 1,5 millones de quintales, representando una reducción significativa para sus ingresos. Lamentablemente, hay que decirlo también, se han reducido las exportaciones en un 19% con respecto al año anterior, y eso a quien está afectando básicamente es al productor de café, que recibe cada vez menos ingresos. Debido a su alta calidad, el café hondureño mantiene un precio superior a los 215 dólares por quintal, muy por arriba al registrado el año anterior, que en promedio se mantuvo por el orden de los 150 dólares. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y hoy un temblor de magnitud 5.9 sacudió este día el territorio hondureño con mayor intensidad en la zona atlántica del país. Los hondureños en buena parte del país este día fueron sorprendidos por un movimiento telúrico que tuvo su epicentro en el litoral atlántico, específicamente al norte de la ciudad costera de Tela, con una magnitud de los 5,9 grados en la escala de Richter, según informe de la Comisión Permanente de Contingencias. Hemos tenido un nuevo episodio de sismo aquí en la parte norte de nuestro país. Se originó al norte de la ciudad de Tela. Es el punto de referencia que tenemos donde hay mayor población
y fue aproximadamente 5.8 en la escala de Richter. Fue moderado, se percibieron en varios departamentos del país. Este sismo habría sido provocado por el movimiento de placas continentales de la falla del Cisne, según datos recabados por los geólogos. La información que tenemos de parte de sismología es el rozamiento entre placas tectónicas. Eso es lo que estamos teniendo. Recordemos que nosotros estamos sobre casi una de las placas, estamos muy cerca del borde, y ese rozamiento fue lo que provocó este sismo. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos detectó que buena parte de los centros de trabajo en San Pedro Sula no tienen los planes de contingencias necesarios para aplicar durante y posterior a un temblor. Que no estamos preparados nosotros para este tipo de situación. Más el susto, el pánico colectivo que existió en algunos lugares, en hoteles, en el seguro social incluso. Hubieron problemas en el aspecto de la evacuación. Para 11 Noticias, José Bonilla. Bien, vamos a ampliar sobre este sismo con mi compañero Herlin Díaz en San Pedro Sula. Un fuerte sismo de 5.9 grados en la escala de Richter que sacudió el territorio nacional, pero que se sintió con mayor intensidad en la zona norte, dejó zozobra en la población, que rápidamente evacuó edificios de mayor riesgo para evitar pérdidas de vidas humanas o personas heridas. Nosotros quedamos así de que está temblando, ¿qué pasó? Entonces sí hubo un poco de shock al principio, pero ya después ya pudimos. El edificio está en constante evacuaciones de prueba, entonces ya sabemos cuáles son los pasos a seguir. Por lo menos ya sabían dónde escapar entonces. Sí. Algunos guías de rescate primero evacuaron las zonas de mayor riesgo en sus centros de trabajo, porque al momento de la sacudida generó histeria colectiva, pero rápidamente fue controlada. Capacitaciones como brigadistas de cada piso y realmente sí se han tomado las medidas correspondientes. ¿Hasta ahora nada que lamentar? No, hasta ahora no, gracias a Dios. Se logró evacuar a todas las personas y realmente pues tenemos que esperar hasta que todo se tranquilice. Fue 2 veces. ¿Me asustó un poco? Sí, se pone nervioso uno porque son cosas que lo agarran de sorpresa. El jefe de infraestructura de la Municipalidad de San Pedro Sula dijo que se constató que no hubo daños, aunque hay zonas vulnerables en la ciudad, así como la prioridad de proteger a personas con retos especiales. No, ningún daño de infraestructura, ni carreteras, ni calles. Estamos a la espera, vamos a mandar a revisar los puentes para ver si no hay ningún daño que pueda causar algún problema. Pero ya mantuvimos la calma y luego vino una réplica segunda, un poco más fuerte. Fue en ese momento cuando nosotros decidimos abandonar el edificio, porque tenemos personas con retos especiales que trabajan en la municipalidad y los auxiliamos, salimos todos. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Mientras tanto, en el sector salud, el dengue sigue en aumento a nivel nacional y suman las víctimas mortales, más muertes por dengue. Valeria Rojas. Las alarmas por dengue continúan. Autoridades de la CESAL reportaron un severo aumento de casos de la enfermedad transmitida por el zancudo a nivel nacional. Hasta la semana epidemiológica 29 se tiene contabilizado más de 13.000 casos de dengue y 5 defunciones por esta enfermedad. Ahorita tenemos 13.037 casos de dengue y hay 5 personas confirmadas que ya murieron por dengue. Esto es lo que no queremos que suceda. Ahorita hemos comprado más bombas termonebulizadoras para fumigar en la mano y también máquinas Lecos para fumigar en los carros. Está saliendo hasta en la madrugada, pero la población debe de ayudarnos a eliminar los criaderos, porque la ciudad que tiene más casos de dengue ahorita es Tegucigalpa. Tiene más del 44% de los casos a nivel nacional. El dengue clásico incrementó un 4%, mientras que la afectación grave se elevó a un 67%, dejando a la capital como el epicentro de la enfermedad. Para pedir a la población que cuando vean una cuadrilla de la Secretaría de Salud o de la Alcaldía Municipal o de la COPECO, que abran sus puertas. Hay 4 de cada 10 viviendas que no abren sus puertas, por temor, por el COVID, por distintas razones. Pero el personal va identificado, va con la máquina para hacer la fumigación, porque el objetivo principal para prevenir el dengue es eliminar el criadero zancudo. El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, expresó que desde la mesa intersectorial que dirige la alcaldía han unido esfuerzos con la Secretaría de Salud, haciendo enormes campañas de fumigación en barrios y colonias para eliminar los criaderos del vector. Y el propósito de esta actividad, más que todo, es el trabajo en conjunto con la comunidad.
que podamos llegar realmente casa a casa y podamos hacer la aplicación de BTI y la fumigación. Se nos ha unido el patronato, la verdad que hemos tenido muy buena apertura por parte de ellos. Entonces organizamos este día principalmente para que la población también vea que es de manera en conjunto que vamos a lograr disminuir los casos de dengue a nivel nacional. Valeria Rojas, 11 Noticias. En otra información, siempre de salud, las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social reportan la primera muerte de este mes a causa del COVID-19. Se trata de una persona de 64 años de edad, quien contaba con 4 dosis de la vacuna contra este virus. Además presentaba enfermedad de base como diabetes. De una persona de 64 años de edad que permanecía aquí ingresada en la área COVID, con patologías de base, diabética hipertensa, cardiópata, por supuesto, y con fallas multiorgánicas, ¿verdad? Ese fue el reporte de fallecimiento y con una neumonía más COVID al final. Por otro lado, el ministro de Salud Pública, José Mateu, manifestó este día que más de 500,000 de niños en Honduras aún no tienen aplicada ninguna dosis de la vacuna contra el COVID-19, lo que demuestra por qué hay menores en el país en estado de gravedad en los hospitales por esta enfermedad. Ya adquiriendo a través del fondo rotatorio de OPS, y se ha girado directrices de que la persona, pues, la ropa que usa, la ropa de cama, sus utensilios con que come, pues sean manejados separados para evitar el contagio de la demás población. Bien, vamos, antes de ir al deporte, hoy estaba escuchando que tienen un debate porque han llamado a un muchacho que se llama Francisco El Chelito Martínez. Él es cercano ahí a Santa Cruz de Yojoa. Lo han llamado a la selección y eso ha generado un debate porque dicen que juega en tercera división y que tiene 30 años. Unos a favor y otros en contra del entrenador de la selección, que lo ha llamado a unos microciclos, los que están convocados los jugadores de la selección nacional. Ante Rosa Alvarado tiene ya las cápsulas deportivas de esta noche. Miller Lite, sabor que reúne, presenta. Bienvenidos a este segmento deportivo de 11 Noticias Estelar, esperando que pase un buen fin de semana y por supuesto acompañado de la mejor información deportiva. ¡Arrancamos! Brian Bekeles alza la voz y cuestiona a Diego Vázquez por la convocatoria de Francisco Martínez a la selección de Honduras. El defensor Brian Bekeles se dirigió molesto por la inusual convocatoria que realizó Diego Vázquez en este microciclo de la selección, aduciendo que no respeta a los jugadores de primera división. Bekeles, jugador del Olimpia y exmundialista con Honduras, fue consultado sobre la sorpresiva convocatoria de Vázquez y dijo que el llamado a la selección no se puede calificar por un buen partido o un gol anotado. Pero hablemos del jugador del momento, Francisco Martínez, donde Diego Vázquez sorprendió a todos al convocar para el microciclo a un futbolista que no ha jugado en Liga Nacional y que viene de la Liga Mayor, eso es tercera división, para pelear un puesto en la H. Mejor conocido como Paco, Chelito o Darling, el futbolista de 29 años se figura en su equipo, los Pumas de Santa Bárbara, donde el pasado fin de semana golearon a Roma en la final 3-0, para conseguir así el ascenso a segunda división. Martínez es el capitán del conjunto de Las Vegas y precisamente fue uno de los anotadores de ese partido, con este golazo desde fuera del área, actuación que fue muy importante para que el director técnico Diego Vázquez lo llamara a la selección. Héctor Vargas mira segura la clasificación a la CONCACAF League. Nunca es pesimista, ve las cosas, las analiza y luego habla. Así es Héctor Vargas, el entrenador del Real España, que asegura que su equipo va a pasar de ronda dejando eliminado al Real Estelí en estos playoffs que clasifican a los octavos de final de la Liga CONCACAF 2022. El director técnico argentino asegura que los nicaragüenses respetan mucho a la máquina y por eso cambiaron su forma de jugar en el Estadio Independencia de Estelí, donde quedaron empatados en un aburrido partido. Vargas afirma que el Real España tiene como pasar la llave, pero también dijo que si el club rival accede, los felicitará porque no será fácil para ellos jugar de visita.
Y antes de despedirme, no me queda más que decirle que it's Miller Time. Es tiempo de mandarle las coordenadas a sus amigos. Es tiempo de encender el grill. Es tiempo de sacar esas Miller Lights bien frías. Es tiempo de destapar el sabor que nos une. Esto es todo por mi parte. Será hasta el próximo domingo. Recuerde, 12 del mediodía con Ya se armó, siempre a través de la pantalla de Canal 11. Miller Lite, sabor que reúne, presentó. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizó hoy en Taiwán a pesar de que China amenazó con represalias si visitaba la isla. La visita de nuestra delegación a Taiwán honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la vibrante democracia taiwanesa, escribió poco después en su cuenta de Twitter la funcionaria. Las imágenes mostraron a la legisladora de 82 años a su llegada al aeropuerto Songshan, en Taipei, donde fue recibida por el ministro taiwanés de Relaciones Exteriores, Joseph Gu. Un comunicado del equipo de Pelosi, que al igual que el presidente Joe Biden pertenece al Partido Demócrata y es la tercera figura en la jerarquía política de Washington, indicó que la visita no contradice la política de Washington hacia China. Por su parte, China indicó en un comunicado poco después de que el avión de Pelosi aterrizara en Taipei que Washington constantemente distorsiona, oscurece y vacía de contenido el principio de una sola China y advirtió que los que juegan con fuego morirán por él. Para 11 Noticias, Byron Cardona. No le tuvo miedo la señora Nancy Pelosi a las amenazas de los chinos, de la China comunista, y está en Taiwán, estuvo en Taiwán. Vamos a ver cuál es la reacción de la China comunista que había amenazado a los Estados Unidos y la señora Pelosi visitaba Taiwán. Mientras aquí en Honduras, los del Colegio de Abogados están denunciando campaña de desprestigio en contra de quienes integran la Junta Nominadora de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ojo con eso. El lunes, en el marco de la convocatoria a la Asamblea General para elegir 2 representantes ante la Junta Nominadora por parte del Colegio de Abogados de Honduras, su presidente pidió que no se desprestigie de manera anticipada a las personas que la conformarán y a los posibles postulantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que se tome este proceso como parte de un camino para recuperar la credibilidad en el Poder Judicial. Y hacemos un llamado respetuoso a cualquier voz disonante que quiera contribuir a la disminución de la autonomía que tienen las 7 organizaciones para hacer la evaluación, no selección, sino evaluación de los postulantes. Quienes forman parte de las organizaciones de la sociedad civil dicen que no es momento para hacer eco de voces disonantes que resten mérito a la nueva ley que rige la Junta Nominadora para la escogencia de nuevos magistrados. Consideramos nosotros de que no hay que hacerle eco a este fantasma, reitero, que lo que pretende es desmotivar a hombres y mujeres, abogados y notarios probos en el país que deben de participar. En tanto, este sociólogo manifestó que no es el tiempo de obedecer intereses de grupos fácticos que únicamente buscan desestabilizar el país como lo han hecho en años anteriores. Hay grupos, lo que se llamó en el pasado grupos fácticos, que obviamente quieren seguir, ¿verdad? O tratan de incidir en el tema de la elección de los magistrados. Expertos en materia constitucional expresaron que la Junta Nominadora debe ser respetada porque para ellos se les darán las facultades a fin de que su trabajo sea en beneficio de la mayoría. Gisela Calix, 11 Noticias. Y este día las autoridades de Política Limpia y representantes del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y la Unión Europea comenzaron a buscar una serie de alternativas para comenzar a trabajar de cara a las elecciones internas del 2025, el Congreso Nacional, con el fin de preparar y fortalecer todos los organismos electorales del país.
Entonces hoy ya se está dando un apoyo para consolidar la planificación estratégica, los planes operativos de las instituciones del modelo electoral. Con el apoyo de la Unión Europea, el PNUD, Naciones Unidas y USAID a través de AIFES han estado fortaleciendo el proceso del modelo electoral, lo que comprende al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal de Justicia Electoral, al Registro Nacional de las Personas y por ende a la Unidad de Política Limpia. Vamos al Congreso Nacional, donde van a socializar proyecto de ley de colaboración que se ha mantenido engavetado por 2 periodos, dice Fernando Arteaga. La Comisión Especial de Diputados para dictaminar el proyecto de ley de colaboración eficaz comenzó este martes un amplio trabajo de socialización con el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Para que ese imputado que tiene una participación menor en la comisión de un delito pueda entregar nombre, pueda entregar evidencia, o mejor dicho, una información precisa que nos pueda conducir no solamente a capturar a uno, sino a capturar a toda la estructura criminal que está trabajando en la comisión de un delito. El proyecto de ley de colaboración eficaz que se dictamina servirá como herramienta para desarticular los grupos organizados, aseguran los diputados. Esta es una herramienta que necesita el sistema de justicia hondureño para desarticular todos aquellos delitos que operan en el marco del crimen organizado, es decir, que hay una estructura criminal en la cual pues para poder llegar a los jefes o a los cabecillas es sumamente difícil a través de las herramientas ordinarias. Desde la Corte Suprema de Justicia manifiestan que es importante este tipo de proyectos que de una manera bien estructurada pueden dar verdaderos resultados en el país. Hoy hemos tenido las primeras reuniones para que se cumpla el objetivo y finalidad por lo cual se está creando esta nueva ley. Una nueva ley que eliminará los obstáculos a los cuales la justicia no ha podido llegar. Por su parte, desde el Partido Nacional esperan que con esta ley no se busque beneficiar al partido de gobierno y perseguir a los opositores. No vayan a salir con mañas, hombre, no vayan a salir con tonteras, no vayan a salir con sus cosas y vayan a ensuciar un proceso que es bueno, creo yo, porque una ley de colaboración eficaz en muchos países ha funcionado muy bien. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. En otros temas hay una polémica en el norte del país, específicamente en la municipalidad de San Pedro Sula, ya que las autoridades de la alcaldía se niegan a pagar proyectos de infraestructura que no han sido concluidos en la capital industrial de Honduras. Un grupo de contratistas interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público porque presuntamente el alcalde de San Pedro Sula, don Roberto Contreras, se niega a pagarles diversas obras de infraestructura que están por culminar en la ciudad, los cuales ascienden a unos 14 millones de lempiras. En la Fiscalía Especial contra Corrupción se recibió una denuncia por parte de algunos contratistas de la Municipalidad de San Pedro Sula, donde se manifestaba que ellos estaban siendo afectados, que construyeron obras en San Pedro Sula por mandato del alcalde Roberto Contreras y que se rehusaba a hacerle efectivo el pago por las obras que habían realizado. Se va a citar a las personas que se consideran afectadas para que ellas expliquen qué pasó, cómo fue que se hizo los contratos. En respuesta, el edil señaló que son totalmente falsas las acusaciones y que junto a un equipo administrativo de la comuna realizaron un informe sobre estas obras, donde la cifra sería por un monto menor y que tras poner en conocimiento el mismo, se habría suscitado el desacuerdo. Explicó que la única razón por la cual no se le pagaba era porque la municipalidad no había recibido las obras todavía y que tenía que ir nuestros departamentos a revisar lo que son la reparación de la Honduras Corea, lo que es el colector de agua que se hizo en Viveros, pero ya se citó nuevamente, porque aquí no es que no se le va a pagar su dinero, las obras están hechas y lo que queremos es pagar lo justo y que sea nuestro departamento de infraestructura que haga la recepción de estas obras. Entre estos proyectos de infraestructura en debate se encuentra la remodelación del Museo del Niño, el Centro de Capacitación Honduras Corea, el cierre del retorno a la altura de Megamall, centros de salud, entre otras obras. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Informamos ahora que ha comparecido en audiencia inicial el detective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico que está acusado de
sustraer armas en el almacén del Ministerio Público. Mi compañero Giovanni Villalobos está en vivo con esta información. Giovanni, adelante. Gracias. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares, como usted lo apunta. Y es que esta audiencia inicial, kilométrica por cierto, que inició en horas de la mañana y hace algunos escasos minutos acaba de concluir ante un juez con jurisdicción nacional, licenciado Raúl Valladares. Así que dejamos a Lucía Vilar, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, que nos da a conocer que le han dictado auto de formal procesamiento con prisión preventiva a este detective de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Veamos. Luego de finalizar una maratónica audiencia inicial, el juez con jurisdicción nacional ha dictado auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva para el ciudadano Fernando Daniel López Lara. En este caso, él se seguirá manteniendo con la medida de prisión preventiva misma que venía cumpliendo en el primer batallón de infantería. A López Lara se le supone responsable de varios delitos: hurto agravado continuado, tráfico ilegal de armas de fuego de uso permitido, tenencia ilegal de armas de fuego de uso permitido, tenencia ilegal de municiones de uso permitido y el delito de asociación ilícita para delinquir. Esos delitos en perjuicio del ente acusador del Estado, de otros derechos fundamentales y también en perjuicio del orden público. Todos los delitos por los cuales esta persona está siendo acusada se relacionan con los hechos del 14 de julio de la masacre en el Boulevard Morazán, donde perdieron la vida el ciudadano Said Lobo, Luis Zelaya, Salomón Velázquez y también Norman Rodríguez. Es lo que explica Lucía Vilar, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, luego de concluida esta audiencia inicial ante un juez con jurisdicción nacional. Con este informe totalmente en directo, licenciado, yo retorno con usted. Buenas noches. Buenas noches, gracias Giovanni. Mientras este detective va a la cárcel del batallón, una ola de asaltos sacude la ciudad de El Progreso Lloro, nos dice Shirley Martínez. El martirio de los asaltos en vía pública y a plena luz del día prosiguen en la ciudad de El Progreso Lloro, al punto de que los malhechores inclusive se atreven a cometer dicho delito en clínicas o consultorios privados. Como evidencia se tornó viral unas imágenes donde se observan a dos individuos ingresando a una clínica en el centro de la ciudad y un tercero se queda afuera para alertar a sus compinches en caso de presencia policial. Posteriormente se ve a uno de los delincuentes salir con una bolsa en mano. De la grave situación económica por la que estamos atravesando, el elevado grado de inflación ha mantenido la situación de la economía bastante elevada y eso preocupa porque trae consecuencias directas en el tema del incremento de la violencia y del incremento de los asaltos que de alguna u otra manera están casi a diario. La semana anterior fue viral video grabado por cámaras de seguridad privada donde cometían un robo a un negocio de venta de motocicletas, donde se llevaron fuerte cantidad de dinero. Asimismo, varios asaltos en vía pública aparentemente por la misma banda delincuencial. Analistas señalan que la delincuencia común desafortunadamente alcanzará niveles inesperados a nivel nacional debido a la crisis socioeconómica en la que está sumergida Honduras. Nace de la falta de acceso a la salud, a la educación. Esas son las raíces estructurales de la violencia que todavía falta mucho para que sean realmente atacadas en el país. Debido a la situación de inseguridad, demandan una mayor presencia policial y que capturen a los delincuentes que con sus fechorías ponen en precario la vida de los habitantes de este municipio en la zona norte del país. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. De esa ola de asaltos en El Progreso Lloro pasamos ahora a contarles de la extorsión que día a día hacen de las suyas aquí en la capital de la República. Los locatarios del mercado Perisur se han visto obligados a cerrar sus negocios por ataques de criminales en su contra. Como si ya la crítica situación económica en el país fuera poco, sumado a ello, en la indefensión se encuentran varios dueños de negocios que viven una triste y cruel realidad en el mercado Perisur, ubicado en la colonia Luarque, al sur de la capital, que luego de un ataque criminal relacionado con el cobro de extorsión cerraron sus operaciones para no exponer sus vidas.
Los empresarios lamentan cómo las distintas unidades de la Secretaría de Seguridad no hacen nada para detener este flagelo que día a día conlleva la pérdida de millones de lempiras y empleos, y en el caso más extremo, el derramamiento de sangre que tiñe de luto las familias, y la mayoría de estos casos quedan en la impunidad. Adicionalmente a esto, cerca del 30% de los costos fijos de las empresas son precisamente en seguridad por las altas tasas de inseguridad que actualmente tenemos. Esta criminóloga dice que se deben implementar políticas de seguridad que verdaderamente respondan a las necesidades de los ciudadanos en general, porque la inversión del Estado en materia de seguridad es bastante onerosa, sin que se traduzca en beneficio para la población. Yo creo que aquí lo primero es establecer ya medidas de control y hacer una reestructuración. En tanto, autoridades de distintas fuerzas de seguridad del país intervinieron en el lugar en busca de indicios que lleven a dar con los responsables de estos hechos violentos que han sembrado el pánico en la zona. Para realizar las investigaciones correspondientes. El delito de extorsión en los últimos 10 años ha cobrado la vida de miles de personas que se negaron a pagar el denominado impuesto de guerra a distintos grupos criminales, y los rubros más afectados, según el Observatorio de la Violencia, han sido el transporte y los dueños de negocios. Gisela Calix, 11 Noticias. En otros temas, el diputado y jefe de la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional de la República, Tomás Zambrano, dice el abogado Tomás Zambrano, que niega que esté en su poder un ganado incautado al jerarca policial Ricardo Ramírez del CID. Fernando. Luego que el exdirector de la Policía Nacional, el comisionado Ricardo Ramírez del CID, lo señalara de apropiarse de 5 cabezas de ganado que le fueron confiscadas en fechas anteriores, el diputado y jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, calificó esas acusaciones como temerarias y ridículas, considerando que estas son parte de una persecución en su contra. Es ridículo esa declaración. Quienes le han incautado los bienes son los tribunales, el Ministerio Público, la Oficina Administradora de Bienes Incautados, y ellos son los que le tienen que dar cuenta quién, dónde y cómo están sus bienes, muebles, inmuebles, animales. No Tomás Zambrano, yo soy diputado, no tengo nada que ver con bienes incautados y mucho menos con vacas. Y realmente imagínense qué tipo de discusión de alguien que fue alto jerarca de la policía, dejarse llevar por chisme. Por su parte, el ex jerarca policial, quien se encuentra en una ubicación desconocida fuera del país y es acusado del delito de lavado de activos, dijo en una llamada que atendió a 11 Noticias que él no busca desprestigiar al diputado, únicamente habla con la verdad. Yo no intento desprestigiar a nadie en mi función, simplemente me molesto por todo lo que ha pasado y él, pues, como diputado del Congreso Nacional del periodo pasado y miembro del Partido Nacional, es algo que tendrá que aclarar. Pues yo desconozco en realidad, pues yo ni estoy ahí, pues, como para poder decir dónde más llevaron el ganado. Pues yo, el momento no es para preguntar dónde llevaron el otro ganado, pero porque, entiendo, es decir, la OAVI se encarga de administrar, pero no administran, sino que lo que hacen es deshacerse de la cosa y venderla. El legislador externó que no es posible que estén jugando con la dignidad y con el nombre de su familia por cosas sin sentido, y más por una persona que se encuentra prófuga de la justicia. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Por otro lado, los miembros del equipo legal de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado han denunciado malos tratos en el Centro de Detención Metropolitana de Nueva York en contra de Juan Orlando Hernández. ¿Qué? Mientras el expresidente y extraditado Juan Orlando Hernández cuenta sus días en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, su equipo legal denuncia que el exmandatario recibe malos tratos dentro de la cárcel. Daniel Pérez, abogado del expresidente Hernández, aseguró que parte de estos malos tratos impiden realizar su trabajo legal en torno al caso del exjefe de Estado, quien es acusado por delitos relacionados al narcotráfico. El abogado de Hernández reveló que al día solo permiten ver a su cliente por el periodo de 1 hora, lo cual limita el análisis de evidencia que hay en el caso. Asimismo, el equipo legal externó su preocupación sobre la alimentación que recibe el exmandatario en la cárcel,
cárcel, ya que está siendo alimentado con la misma comida día tras día durante más de 21 días y se le está negando el acceso a su talit y otros artículos religiosos. Ante esto, denunciaron que al ministro del registro se le está negando el acceso para ver al expresidente, limitándole tener acceso con lo relacionado al judaísmo, y aseguraron que no les quedará más opción que llevar este caso ante el juez y los medios de comunicación. Para 11 Noticias, Kate Padgett. Autoridades de la policía aseguran que jóvenes desaparecidas en los últimos días aún están con vida. Herlin Díaz. Las investigaciones de las autoridades policiales en cuanto a mujeres desaparecidas aseguran que las de los últimos días están con vida, al menos 2 de ellas, que son originarias del departamento de Intibucá, entre las que se encuentra una gerente de una empresa cooperativa identificada como Pelkis Molina y Estela Benavides, ama de casa. Esperamos que sí, que todo ha sido pues una situación que nos permita poder tenerlas y localizarlas. Hay equipos especializados que se han desplazado a través de las unidades, están haciendo el diligenciamiento para la localización, búsqueda y poder tener en un tiempo determinado. Mientras en San Pedro Sula, la niña Keren Estrada, que estaba desaparecida, fue liberada por las mujeres que la tenían en su poder, según dijo la abuela, porque no soportaron la presión de las autoridades. Agradezco también a Dios, primeramente a las jóvenes que me tenían a mi niña, que me la entregaron y me pidieron perdón, porque en realidad ellas fallaron, porque ella me hubieran mandado a hablar a mí, dicen ellas, pero lo reconocen hasta ahora que ella ha pasado el problema. Y gracias a Dios, pues bendigo sus vidas, la vida de cada uno de los que hicieron posible que yo hallara a mi niña. Los operativos continuarán con nuevas estrategias, dijo el jefe policial, para dar con el paradero de las que aún están desaparecidas. Planificaciones también hemos podido tener resultados hoy en día que nos permiten pues ir haciendo incidencia para reducir todo lo que es la actividad criminal en toda la zona norte. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Bien, y las autoridades de educación buscan modernizar el sistema educativo a través de un ambicioso plan que incluye enseñanza bilingüe. Primero, que todos los niños vayan a clases, que todos los maestros den clases. Después hay que modernizar las escuelas, hay que colocarle internet en la mayor parte de municipios, aldeas y caserías del país. Y después, eso del inglés es básico, fundamental para el futuro, pero tratemos de recuperar rápido, que no es fácil. Son 10 años de atraso, los 2 años de la pandemia y buena parte de este año que no se dio clases. Pero ojalá que algún día en las escuelas los niños hondureños todos también puedan hablar inglés. Esta es la nota. La Secretaría de Educación realizó el lanzamiento del plan Rediseño Curricular para los niveles para refundar las modalidades de prebásica, básica y media, porque la actual fue creada hace 20 años y para una realidad distinta como Finlandia, donde no tiene nada que ver con la cruda realidad de los hondureños. Por esa razón se incluye la implementación de tecnología, formación de emprendimiento en los 44 bachilleratos que se imparten en la actualidad, además de la reapertura de las escuelas normales con formación bilingüe que se comenzarán en 3 ciudades. El emprendedurismo. Normales se abren 3 y estas 3 que se aperturan es nuestra propuesta, la propuesta del ministro Daniel Esponda y de todo el equipo, y es un bachillerato en educación bilingüe. Uno de los dolores de cabeza para las últimas administraciones es esa dependencia en el amplio desafío de mejorar el rendimiento académico de español y matemática que mantiene a Honduras en los niveles más bajos en relación a los demás países. Para fomentar la lectura a nivel nacional en los departamentos, en los municipios, en las aldeas, competencias de lectura, de español, competencias de matemática para fomentar y elevar la calidad de la educación en nuestro país. Obviamente se considera la creación de nuevo material didáctico porque hace 20 años la situación de los educandos era otra y por esa razón se debe hacer cambios significativos acorde con la época según los docentes. Bueno, tenemos un currículo bastante desfasado. Es importante que nosotros podamos establecer un nuevo
currículo nacional básico. Creo que es la parte toral donde el sistema educativo tenemos que empezar. También se fortalecerá la formación de los alumnos de primero a sexto grado a través de guías acorde con su edad. Además, educación ambiental, cultura emprendedora, inclusión, equidad de género y derechos humanos. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Vamos a las deportaciones de nuestros compatriotas ocurridas durante este año. Ya superan, oigan bien, hoy que estamos iniciando el mes de agosto, ya las deportaciones de hondureños de Estados Unidos a Honduras ya superan las del 2021. Más de 56,000 hondureños han sido deportados durante el 2022, cifras superiores a las registradas en el 2020 y 2021. Y debido a que los mismos problemas persisten, centenares de compatriotas a diario lo vuelven a intentar en busca de mejores condiciones de vida, según los expertos. El Observatorio Consular y Migratorio de Honduras conmigo está reportando que al 30 de julio se registraron 56,000, un poco más de 56,000 personas deportadas, retornadas al país. Efectivamente, si comparamos con el año 2021, ya prácticamente superamos el total de personas retornadas en el 2021, que llegó creo que alrededor de unos 52,000 compatriotas. Ahorita ya vamos arriba de 56,000, ya superamos el 2021. Y si lo comparamos con el 2020, que fue de unos 34,000, pues igualmente ya prácticamente estamos arriba. Otra desventaja para frenar esta crisis, según analistas, es que Honduras no cuenta con políticas migratorias, por lo que los compatriotas preferirán pagar grandes cantidades de dinero a traficantes de personas. Usamos políticas adecuadas, si redireccionamos los recursos en buena manera, entonces vamos a tener cómo revertir realmente la migración. Los hondureños elegirán la migración como la única alternativa real para el cambio de su situación de vida, ya sea para los que migran por la inseguridad o los que buscan mejorar sus condiciones de vida. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bien, nos vamos en un momento. Marlon Mejía viene a contarnos lo más importante del deporte nacional e internacional. Mañana en la entrevista los invito a partir de las 7 de la mañana. Estaremos abordando los fuertes cuestionamientos que hicieron representantes del Consejo Hondureño de la empresa privada a las autoridades del gobierno por el anuncio de la suspensión de las exoneraciones. Tendremos invitados a importantes figuras del gobierno de la República. También hemos invitado a empresarios. El licenciado Carlos Medrano nos dijo que los actuales miembros, autoridades del Consejo Hondureño de la empresa privada, después de esa conferencia de prensa que brindó don Armando Urtecho y dos o tres representantes más del COEP, no se van a referir más, pero fue gran regañada, por no decir otra cosa, la que le pegaron los del COEP a los del gobierno. Vamos a ver cómo responden las autoridades gubernamentales ante estos cuestionamientos que han hecho los del Consejo Hondureño de la empresa privada. Nos vemos. Francisco El Chelito Martínez, un jugador de la tercera división, de la liga de tercera división, eso era así, de Santa Bárbara, ha sido convocado a la selección por el entrenador Diego Vázquez, y esto tiene unos a favor y otros en contra. Venía escuchando a los muchachos de Radio América. Jugar en Liga Mayor, yo jugué en la Liga Mayor cuando tenía 17 años, jugamos en el estadio, Miguel Escalante fue el entrenador mío en el Villasanta, Rodolfo Ramírez, Popo Godoy y Luis López en el Nacional, eso es en Liga Mayor, de ahí estaba Segunda División, más abajo cuando uno más joven la intermedia, pero este muchacho de cerca de 30 años sorpresivamente fue convocado a la selección de Honduras, y Brian Bekeles, ya un veterano también, un veterano que jugó para el Necaxa de México, jugó en Portugal y en el Olimpia, ha cuestionado a Diego Vázquez porque dice que no respeta a los futbolistas hondureños de la primera división haciendo esta convocatoria. Esto y más lo cuenta el gallo Marlon Mejía en un momento aquí en Deportes TV 11. Buenas noches, que estén bien.